Vamos a continuar entonces. A ver, se ve ahí, ¿no? Sí, Bueno, vamos a ver hoy entonces economía peronista, recordándole siempre, siempre, siempre que lo que podemos hacer desde un Zoom es solamente información. Supongo, por ahí leyeron el documento que mandé estos días. Este, no me voy a cansar de recordar, en la que yo trataba de compartir con los compañeros, con quien quiera escuchar, que lo que Perón propone es formación. Y lamentablemente lo que yo puedo hacer desde acá es solamente información. Y la formación es la que realmente ustedes después, con un libro, con un apunte, repasando, pero fundamentalmente formando una escuela en sus ámbitos de militancia, discutiendo los compañeros, repasándolo en el apunte, volviéndolo a estudiar, etcétera, etcétera, es como se empieza a hacer carne en uno y esa es la verdadera formación. Y además es la verdadera comprensión de lo que Perón nos propuso, o sea, es entender de qué se trata y no nadie, ni ustedes, ni yo, ni el más sabio, ni el más inteligente, de una charla como la mía, o sea, de cualquier charla, mía o de cualquiera, nadie sin tener después un instrumento escrito o una reflexión posterior o un repaso, le queda en la cabeza como la cosa realmente fue o cómo debería uno entender las cosas. Recordando esto e insistiendo, insistiendo, no por locura mía, sino por pedido de Perón, que formemos en cada uno de nuestros ámbitos en lo posible una escuela que no tiene que ser dirigida por ningún sabio, sino por nosotros los militantes, que si no sabemos realmente, agarramos, como le decía recién a Lorenzo, los apuntes del primer nivel, los imprimimos o si podemos comprar el libro en buena hora, pues le va a durar toda la vida, porque esa es la única intención de tener los libros, para que después se puedan ir leyendo, repasando, borroneando si hace falta, para poder transmitir también después a otros compañeros, que es la obligación que tenemos todos los peronistas, no solo los especialmente los dirigentes, cosa que no hacen, pero si no lo hacen ellos, hagámoslo nosotros, porque sin formación no va a haber liberación, ¿eh? Porque si de algo estoy convencido es de que el camino de Perón, el único camino que recorrió Perón para hacer la revolución en paz que hizo, revolución es una transformación profunda, y en paz, el único instrumento que utilizó fue la persuasión, que del 43 al 45 le dio como resultado el 17 de octubre. ¿Por qué? Como dice él más adelante, es porque la gente sabía apreciar por sí, comprender por sí y valorar por sí, ¿eh? No necesitó que nadie le diga lo que tenían que hacer. Incluso lo dice en Conducción Política. ¿Por qué actuaron así la gente el 17 de octubre y el 24 de febrero, en las condiciones de adversidad tremenda en la que estábamos? Porque actuaron por su cuenta. ¿Y por qué actuaron por su cuenta?
porque ya estaban enseñados. Y si no hacemos esa tarea, no, no nos va a acompañar el pueblo como ahora. ¿eh? Ahora, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce, algo muy, muy sencillo, muy elemental. Y recordemos, hoy vamos a tratar de compartir algunas ideas, las fundamentales, sobre economía peronista. Y la verdad 16 dice que como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y van a ver que para entender a Perón no hace falta ser ningún sabio, ni ningún, sino realmente dedicarse, estudiarlo, leerlo, analizarlo, etc. Y economía peronista es la explicación de una de las partes de la definición de doctrina peronista, o sea, del proyecto político que tenemos nosotros, del proyecto político que deberíamos conocer, transmitir y realizar, que dice de la siguiente manera: la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, cosa que ya vimos más o menos qué significa. Felicidad del pueblo, que cada uno de los argentinos tenga la posibilidad real de su realización personal, que como persona con dignidad le corresponde salud, trabajo, educación, vivienda, etc. Y la grandeza de la nación es que la manguera chorree para adentro, que lo producido por los argentinos venga primero en beneficio de los argentinos. Ahora, para lograr eso, ¿qué nos propuso Perón? Mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Economía peronista viene a ser la explicitación o la explicación de la independencia económica. Que por supuesto, si llego a compartir con ustedes un 1% del contenido que está en el libro de independencia económica, me voy a dar por satisfecho. Y armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Recordando siempre que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea, algo que no entienden y que quieren aclarar, háganlo con mucho gusto. Y recordando siempre que hay un esquema de la doctrina peronista que a mí me ayudó mucho a entender la doctrina peronista y que yo la saqué del libro Técnica del Adoctrinamiento, y que habla de que la independencia económica es el principio fundamental económico. Y vamos a ver que para que haya felicidad del pueblo y grandeza de la patria, es imprescindible que haya independencia económica. ¿Y qué implica la independencia económica? Miren, compañeros y compañeras. Lo primero, recuperar el patrimonio nacional, primera etapa. Vamos a ver qué significa. Segundo, reactivar la economía, o sea, poner el capital, la guita al servicio de la economía, no al servicio de las grandes corporaciones nacionales o internacionales como hoy. Y después, ¿qué debemos hacer con esa reactivación de la economía? No que se la lleven y nos roben lo más posible en el menor tiempo posible como hoy, sino que haya una justa distribución de la riqueza entre todos los argentinos y argentinas primero, o sea, poner la economía en función social, como debería ser todo en el peronismo, en función social. Y vamos a tratar de ver
qué es lo que decía Perón sobre todos estos temas. Vamos a ver el tema de la independencia económica. ¿Por qué la independencia económica? Y Perón lo dice así en el 50. Siempre utilizó los discursos del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa para explicar, diríamos, el sentido, el significado, la importancia de lo que hizo y de lo que va a hacer. Y eso está en un libro que se llama Los mensajes de Perón, que en la página web escuelasuperiorperonista.com está en la parte de los libros, a los que yo le agregué. El libro es hasta los mensajes hasta el 52 nada más. Y yo le agregué todos los demás, 53, 54, 55 y 74. En el 50 decía lo siguiente: señores, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura económica interna del país, en cuanto entramos tan solo superficialmente al estudio de sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era manejada desde afuera del país y que esa dependencia nos impediría cumplir nuestro propósito, igual que ahora, compañeros, que fue el objetivo siempre de nuestros enemigos. El objetivo máximo, por supuesto, y que ahora lo están logrando directamente con este cipayo y vende patria desde la presidencia de la nación. La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el disfrute de nuestra riqueza, porque la economía manejada desde afuera del país no es para nosotros, no es para nosotros, es para ellos, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los habitantes de acuerdo con su esfuerzo, y que cada uno de ellos tendrá su destino económico en sus propias manos y será de una manera directa o indirecta el forjador de la grandeza económica de la nación. Puse este del 47 porque es el sentido que Perón le atribuye a la independencia económica. Repetimos, la independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los habitantes de acuerdo a nuestro esfuerzo. No nos van a robar más, ni las multinacionales ni las nacionales. Como trataba Néstor también y Cristina en este sentido de ser peronistas, por lo menos en mi humilde opinión. O sea, lo producido por los argentinos en beneficio primero de los argentinos, repartida entre todos los habitantes de acuerdo con su esfuerzo, y que cada uno de ellos tendrá su destino económico en sus propias manos, o sea, la posibilidad real de realización, con trabajo, salud, vivienda, educación. Y será de una manera directa o indirecta el forjador de la grandeza económica de la nación, que es la grandeza de la patria. El forjador de la grandeza de la patria, como nos proponen en la comunidad organizada, una comunidad en la que cada uno de nosotros se puede realizar como persona humana con dignidad y que esa realización de cada uno de nosotros posibilite la realización de la comunidad y la realización de la comunidad posibilite la realización de cada uno en un, como no me sale la palabra, pero en un ida y vuelta entre nosotros, habitantes realizados, que contribuimos a la realización del conjunto. Y la nación realizada, la comunidad realizada, nos ayuda a cada uno de nosotros, no como ahora que directamente no se tiene en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano.
Y vamos a ver qué significaba para Perón recuperar el patrimonio nacional, o sea, la primera etapa. También el 1 de mayo del 50. Y estoy pensando qué es lo que diría hoy, ¿no? No nos queda casi nada. Igual que cuando empezó Perón, ¿eh? Era necesario recuperar la comercialización, los transportes, los seguros, los elevadores, etcétera, etcétera. Y lo dice así él. Y les recuerdo, se me ocurre otra vez recordarles que lo que estoy haciendo yo, y otra cosa no sabría hacer, no podría hacer, porque no me lo sé de memoria esto, bien lo pueden hacer ustedes con cualquiera de los compañeros en su ámbito de militancia. Con este PowerPoint o con el que hagan ustedes, o directamente leyendo los apuntes, o si tienen el libro, mejor leyendo del libro y compartiéndolo con los compañeros, que seguramente va a ser mucho más compartido que lo que puedo hacer yo desde acá, porque estando presente y conociéndose y sabiendo, es mucho más compartido, mucho más, eh, ¿cómo puedo decir? Siempre hay alguno que sabe hacer un aporte, una pregunta, etcétera, etcétera. Retribuir con justicia el trabajo de nuestros agricultores, necesitábamos tener el manejo del sistema de comercialización de los granos, que hoy me estaba enterando de que todos los puertos del Paraná están en manos extranjeras, que era propiedad de un monopolio internacional. ¿Ven? En la época de Perón también. El enemigo no duerme nunca, compañeros y compañeras. El enemigo del que hoy nadie habla. Sigue Perón. Necesitábamos tener el manejo de los transportes terrestres. Todo el transporte estaba en manos extranjeras de los ingleses en aquel momento. Terrestres y marítimos. Porque en manos extranjeras esos mismos transportes debían rendir utilidades a capitales extraños a costa, sin duda, del productor rural, claro. Y necesitábamos, por la misma razón, tener el manejo de seguros y de reaseguros, que hoy también están en manos extranjeras, creo que de una empresa holandesa o de Bélgica, me parece. Y de los elevadores de grano y de los puertos, que hoy también están todos en manos extranjeras. Que lo tiró. Y sigue Perón, el 1 de mayo del 50. Para poder, entre otro orden de cosas, retribuir mejor el trabajo de los obreros argentinos, necesitábamos industrializar el país. Estos vienen a destruirlo. Ayer me enteré de que hay ya en estos 9 meses 10.000 pymes que han cerrado en el país. Y para ello era menester que tuviéramos el manejo de los créditos bancarios y el régimen de cambios, además de todo lo que señalamos como necesario para la justa retribución del trabajador agrario. Eso está hablando exclusivamente del campo. Y sigue Perón. Para para realizar la reactivación económica de todo el país era menester realizar ingentes y enormes obras públicas que ahora están todas suspendidas para la grandeza de la patria. Y para ello necesitamos tener el manejo del dinero. Y en el mismo tema, y en la misma forma que nos eran necesarios los ferrocarriles, los puertos, la flota mercante, etcétera, etcétera. Estoy citando a Perón, ¿eh? Cuando pensamos solamente
todo cuanto era necesario hacer para conseguir una cosa tan simple en apariencia como es la inversión del sentido de nuestra economía, o sea, que esté al servicio del país, poniendo el capital a su servicio, nos dimos cuenta de que hacer todo eso significaba nada más, pero nada menos que la misma independencia económica del país. Y atraídos por el ideal cuya fuerza era superior a toda resistencia, nos lanzamos a la lucha. A la lucha, dice, ¿eh? Porque creen ustedes que los enemigos nos van a dejar porque sí. Lo que le costó a Néstor y Cristina recuperar a la línea argentina, recuperar YPF. Y ahora nos van a robar lo poco que queda a través de la privatización. Algunos compañeros dicen que Perón no quería, no era, mejor dicho, era partidario de la participación de empresas extranjeras en el país. Sí, era partidario en tanto y en cuanto estuvieran al servicio del país para hacer tareas que por ahí los argentinos todavía no estamos en condiciones de hacer. Y manejadas por un gobierno nacional y popular que no les permitía hacer lo que se les cantara, como ahora, para robarse lo más posible en el menor tiempo posible. Y lo que pretendía Perón es que todos estos servicios o todas estas cosas estuvieran al servicio del conjunto del pueblo. Y con las privatizaciones, por ejemplo, yo estuve leyendo un libro que si no lo tienen, pídanmelo, que yo lo tengo en PDF. En la época de Menem se privatizaron 492 empresas nacionales, provinciales y municipales que estaban al servicio del conjunto del pueblo argentino. Ahora están al servicio de un tipo o de una empresa multinacional pero no al servicio del conjunto del pueblo argentino, como por ejemplo ahora no están ni Edesur, ni Edenor, ni IPF, IPF más o menos, y nos roban lo más posible en el menor tiempo posible. También las empresas privatizadas, que en general están en manos extranjeras. ¿O creen ustedes que esta extraordinaria transferencia de dinero del pueblo y de la clase media hacia las grandes corporaciones no es fruto de todo esto? Yo pagaba de luz en la época, en el año pasado me parece que pagué 30 y pico mil pesos en la época más, en el último, en la última boleta, que es la más abultada. Este año me vinieron 187.000 pesos. Un robo a mano armada. ¿Qué significa reactivar la economía? O sea, a ver, compañeros y compañeras, la independencia económica significa que lo producido por los argentinos debería estar al servicio de los argentinos. Y encima ahora nos enchufaron la deuda para robarnos sin, pero no 2.000 pesos. Ya lo hicieron los ingleses en 1824 con Rivadavia y lo terminó de pagar Perón en 1947. Y ahora nos enchufaron 54.000 millones y lo que nos van a dejar estos. Ayer estaba leyendo que el oro que teníamos, no sé si, creo que hablaban de 60 toneladas.
ya se la llevaron, el 60% del oro que había en el país. Y para entender esto no hace falta ser un genio, compañeros. Hace falta tener convicción, conocimiento claro de lo que hay que hacer y además pelotas y ovarios también. Entonces vamos a ver lo que Perón nos dice que, o por lo menos en economía peronista nos dicen que es reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, no la economía al servicio del capital como es ahora. Para la formación de la riqueza de la nación es preciso, además, someter a la economía a un proceso de reactivación. No como ahora que vienen según dicen, a una economía exclusivamente extractivista de materias primas, con las cuales pueden vivir menos de la mitad de lo que somos. Este pensamiento del general Perón fue llevado a la práctica en nuestra patria con el primer plan quinquenal en el periodo 47-51. Perón siempre hizo planes basados en una doctrina, en una idea, en una causa, un ideal. Reactivar la economía implica mover los resortes principales para que, a través de las inversiones del Estado y de los particulares, de las fuerzas privadas o de la economía privada, se dé a la economía el impulso suficiente para crecer. Perdón, ando medio. Lo que pasa es que me entusiasmo con estos temas y me pongo a gritar. Reactivar la economía significa también consolidar el proceso de expansión económica o expansión industrial que deberíamos tener, compañeros y compañeras. De ahí que reactivar la economía significa un progresivo desarrollo de las ingentes reservas de producción de materias primas y en general de los recursos económicos con que cuenta el país, no que se la lleve, no que se la lleve. Y poner el capital al servicio de la economía, hablando de la tercera posición en el orden económico, busca poner el capital al servicio de la economía y no a la inversa, como hoy, que es lo que ocurría hasta ahora, nos decían en economía peronista. Se logra así una economía social. Y Perón lo decía también el 1 de mayo del 50. En el orden económico, porque en ese discurso yo se lo recomiendo particularmente, hizo como una especie de análisis, raconto de todo lo que había hecho con el primer plan quinquenal, con el cual ya había logrado la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y trataba de explicar por qué y cómo. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre que proponen hoy y de la economía dirigida que tuvo el fascismo, el nacionalsocialismo y también el comunismo en su momento, y que ahora también se da en algunos países. O sea, en el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía, o sea, al servicio del pueblo. De este modo, la economía deja de ser individualista y sin pasar a ser colectivista, es calificada de justicialista. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, no en función de los ricos como hoy,
en función del conjunto del pueblo, en beneficio del conjunto del pueblo. Nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y denominarla con el nombre de economía justicialista. ¿Y qué es la justa distribución de la riqueza? Poner la economía en función social. Vamos a ver qué significa. El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma. La riqueza es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Las dos cosas. No solo individual. Todo en el peronismo es en función social. Si no, no es una comunidad. ¿Qué es lo que pretenden estos cipayos? Que seamos seres o entes individuales sin ninguna preocupación por lo demás. Se ve ahora en Córdoba, se están incendiando y el gobierno nacional ni mu. Y pasó lo mismo en otras provincias, creo que en la inundación de Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Si las riquezas crecen, o sea, si se incrementa o aumenta la renta nacional, como inmediata consecuencia debe crecer la renta individual, o mejor aún, la renta familiar. Debería crecer, debería. Incluso en el anterior gobierno nuestro tuvimos 40% de pobres. Y los 21 millones de dólares que parece que hubo de exportaciones o no sé qué, se utilizó para salvar a las empresas en lugar de de hacer una distribución de manera que esa renta nacional tenga una consecuencia inmediata en crecer la renta individual de cada uno de nosotros. Recordemos que la renta nacional es el producto producido de la actividad conjunta de la nación, del esfuerzo incorporado a la producción de los diferentes sectores de la actividad económica, producida por el trabajo, sea en las actividades extractivas o sea en la etapa de transformación de la producción primaria, sea en la distribución a través del comercio, sea en los servicios personales que se prestan dentro de algún sector de la economía. Todo lo producido por todos los trabajadores y trabajadoras del país. Sentado esto, el principio justicialista nos indica que en los aspectos económicos, la meta final es la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen, entre todos los hombres y mujeres. La justa distribución implica, en principio, lo que se ha denominado justicia social, claro. La justa distribución permite la realización personal de cada uno. Debería permitir. Que en último análisis no es más que la armonización de las dos tendencias fundamentales del hombre, la libertad y la solidaridad. Estos hablan solamente de libertad, que sin solidaridad es una mentira grande como la Argentina. Y vamos a ver en qué implica la solución económica peronista que nos transmiten en el libro de Economía Peronista. La verdad 16 dice, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Van a ver que no es difícil entender esto. No hace falta ser economista ni nada por el estilo. Realizar la economía social importa quebrar el imperio egoísta del capitalismo. Exacto. Y suprimir la explotación del hombre por el capital individual, como hoy
levantando en su lugar la dignidad justicialista del trabajo y del trabajador. Miren qué sencillo que es el tema. Y los fundamentos de la economía peronista. La reforma económica argentina tuvo ante sí dos tareas cíclopes que realizar. Encontramos una economía al servicio del capital y la modificación consistió en poner el capital al servicio de la economía. Yo supongo que cuando acá habla de capital es lo que hoy estamos, ¿cómo se dice esto? El capital financiero. Encontramos una economía al servicio del capital financiero como hoy. La modificación consistió en poner ese capital financiero al servicio de la producción económica. Encontramos una economía colonial. La modificación implicó realizar la independencia económica, de la que nadie habla hoy. Y es sin la cual no va a haber nunca, en muchos dichos de Perón, no va a haber ni justicia social, ni sin independencia económica no hay justicia social ni soberanía política. Entonces, cuando hablamos que la economía debe estar, encontramos una economía al servicio del capital, la modificación consistió en poner el capital al servicio de la economía, y si lo primero implica reemplazar una economía capitalista por una economía social. Y lo segundo, o sea, encontramos una economía colonial, la modificación implicó realizar la independencia económica. Lo segundo, disponer integralmente de la riqueza argentina, disponer nosotros. Hoy prácticamente no disponemos de casi nada. Digo el gobierno, un poco lo que decía Cristina, el poder del presidente hoy, si llega al 25%, es mucho. Digo para ponerlo al servicio del pueblo, porque todo lo demás lo manejan desde afuera, o las corporaciones internacionales, o el Fondo Monetario. El segundo es, para que haya independencia económica, tenemos que disponer integralmente de la riqueza argentina para organizarla, defenderla, incrementarla y ponerla al servicio exclusivo de los designios del pueblo que la produce con su esfuerzo. ¿Vieron qué fácil que es entender? Ahora, el problema es hacerlo. Para lo cual tenemos que tener acompañamiento del conjunto del pueblo argentino, porque es la única fuente de poder que tenemos. Y para tener el acompañamiento del conjunto del pueblo argentino, debemos transmitírselo al conjunto del pueblo argentino, como hizo Perón. Y por eso fue Perón. Y por eso Perón el pueblo lo acompañó, porque sabía de qué se trataba. Ahora no tenemos la menor idea. Hay un analfabetismo político espeluznante, iba a decir, pero bueno, hay adjetivos calificativos mejores. Estas dos conquistas, o sea, reemplazar una economía capitalista por una economía social y disponer integralmente de la riqueza argentina, estas dos conquistas de la nueva economía argentina son los fundamentos básicos sobre los cuales deberá asentarse toda evolución económico-social que en el futuro quiera desarrollarse sobre una base del verdadero y racional equilibrio. Que estas cosas hay que estudiarlas, no cabe ninguna duda, compañero. Y que hay que hablarla con los compañeros seguro, para poderla, y que hay que aplicarla y romperle la paciencia a los dirigentes que no lo hacen tan bien, compañero.
pero primero tenemos que saber bien nosotros de qué se trata y tomar estos textos y tener algo para repasar estos textos, que como verán no son míos. ¿Sí? Y en el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre que nos proponen hoy. O sea, la economía libre es para que los ricos hagan lo que quieran y los pobres, si se mueren, que se mueran, como pasa hoy. En el orden económico, la tercera posición es el abandono de la economía libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social al que se llega poniendo el capital al servicio de la economía. Puestas pues las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función social, nuestra economía, repito de nuevo, dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista. Es la nuestra. ¿Qué es justicialismo económico o economía social? Dice, nosotros tenemos en este orden de cosas, como en todos los aspectos generales y esenciales de la vida, nuestra tercera posición ideológica y pensamos que la riqueza es un bien individual que debe cumplir siempre una función social, porque también es un bien social al mismo tiempo, las dos cosas. Esta concepción justicialista de la riqueza constituye el fundamento doctrinario de la economía social, cuya actitud constructiva enfrenta con sus principios al capitalismo decadente y la reacción extremista del colectivismo. Está hablando del comunismo, del capitalismo, o sea, del liberalismo norteamericano y en aquella época del comunismo ruso. ¿No? Y hablando de las funciones de la empresa, el sindicato y el Estado, en la economía peronista, Perón en el 52 decía lo siguiente, también en el mensaje ante el Congreso. Cuando las fuerzas que representan al capital en sus tres ramas de industria, comercio y producción hayan alcanzado la organización que tienen actualmente las fuerzas sindicales, o sea, la organización, se habrá realizado nuestro alto ideal de la comunidad organizada, en cuyo seno la felicidad no es el bien que se disfruta en el egoísmo cerrado de los individuos, sino el bien divino que se comparte juntamente con las tristezas y las amarguras del camino. Actualmente las fuerzas sindicales, la organización de las... me paré porque tenía una idea que quería compartir con ustedes. Perón logró la organización de las fuerzas sindicales, pero la organización de las fuerzas económicas, lamentablemente las organizó el enemigo. Y Perón intentó de todas maneras, porque él lo que quería era que sobre todo se ven a través del segundo plan quinquenal y de todos los discursos, ideas que aparecieron a partir del 52 con la preparación del segundo plan quinquenal y del 53. Pero quería en las ramas de la industria, del comercio y de la producción la misma organización que logró con los trabajadores, con los sindicatos, para que hubiera una representación nacional de cada uno de esos ámbitos y pudiera ser recogiendo las inquietudes de los industriales, de los comerciantes y de la producción, lo que el pueblo quería que se hiciera, y a través de los trabajadores, por supuesto. Pero lamentablemente hoy toda la industria, el comercio y la producción, cuando no está directamente en manos extranjeras,
nuestros enemigos han formado a nuestros comerciantes, a nuestros industriales y dirigentes económicos y financieros para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y hacer el negocio acá y llevarse la plata a otro lado en lugar de invertirla acá. Una de las tantas consecuencias de que desde 1955 hasta la fecha no tenemos una escuela de formación social, política y económica que exprese las ideas del justicialismo. ¿Cuál sería la solución económica? Lo dice así en el 47. Hemos encauzado la economía. Ya en el 47 no la hemos dirigido. Encauzamos la economía hasta lograr de ella la máxima eficiencia, o sea, hacer las cosas lo mejor posible, utilizándola no solamente como un fin, sino también como un medio, el mejor de los medios para la consecución de su fin último, el bienestar general, o sea, la felicidad del pueblo. Propósito eminentemente constitucional, fiel y lealmente interpretado y cumplido por mi gobierno. Y hablando de la invisibilidad de los aspectos económicos, sociales y políticos, en el 53 decía lo siguiente. Nosotros venimos sosteniendo desde hace casi 10 años que los problemas sociales, económicos y políticos son, como todas las cosas de la vida, problemas complejos que hay que estudiar los compañeros, que se vinculan estrechamente unos con otros y que no pueden ser analizados ni resueltos separadamente. Por eso la formación que deberíamos tener debería ser permanente. ¿Y cuáles son, según el preámbulo de la Declaración de la Independencia, las bases de la independencia económica? La nación alcanza su libertad económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno poder para darse las formas que exigen la justicia y la economía universal en defensa de la solidaridad humana. ¿Y cuál es la relación de la economía nacional en su relación con la economía mundial, según Perón, también en el 50? Dice, tal vez no sea inútil repetir que el sentido de nuestra independencia económica no es de orden aislacionista. No podría concebirse así de ninguna manera. Lo que pasa es que los enemigos al atacarnos, cuando entendían la independencia económica, como que nosotros nos queríamos aislar. Sería una orientación opuesta a nuestra misma tradición de solidaridad que mantenemos con los demás pueblos del mundo, en especial con nuestros hermanos de América, desde el mismo momento de nuestra emancipación política, y que el peronismo mantuvo siempre. El signo económico de los individuos, el proceso dinámico singular de la economía, se enlazan e integran la coyuntura económica nacional, y cuando las economías nacionales entablan entre sí relaciones y surge lo que denominamos economía mundial, los procesos dinámicos de la economía nacional se asocian para constituir una economía más amplia, la doble economía mundial. Lo decía esto en el 44 el general Perón. Y hablando del capital nacional y el capital foráneo, siempre en el 50, en ese resumen que hizo él de lo que hizo, nos dice lo siguiente. Nosotros nos hemos ganado el derecho de conceder franquicias a los capitales que quieren venir a nuestra tierra, y lo haremos cuantas veces sea necesario sin que nuestra conciencia nos acuse un solo instante, porque no solo hemos luchado por la liberación del país, sino que también hemos asegurado esa liberación en cláusulas constitucionales
perfectamente claras, como la del 49, que con un simple decreto en el 57 me parece que la dejaron sin efecto. Pueden venir a nuestro país todas las empresas extranjeras que deseen y pueden trabajar libremente y tal vez con mayor libertad que en cualquier parte del mundo, pero al servicio del pueblo argentino, no para robarse lo más posible en el menor tiempo posible, como hoy. Para hacer todo cuanto nos habíamos propuesto necesitábamos dinero que no teníamos. Repite también en el 50. La única solución era conseguirlo por los mismos medios con que nuestros explotadores extranjeros se habían convertido en capitalistas internacionales, por medio de los bancos cuyos créditos ilimitados utilizaban y por la comercialización de la riqueza nacional. Nosotros hicimos simplemente lo mismo, nacionalizó los bancos, claro. Y hablando de la deuda exterior, siguiendo esta política de liberación económica, debimos encarar otros dos problemas capitales: repatriar la deuda externa y reducir el interés del dinero. Ahora hablan de que el Fondo Monetario, encima que nos enchufó 54.000 millones de dólares, como nos cobran un interés especial de encima. ¿Eh? Ay, ay, ay. Repatriar la deuda externa y reducir el interés del dinero, vale decir, disminuir el peso que representa en el presupuesto el servicio de la deuda pública, y fomentar el desarrollo del comercio y la industria que necesitan obtener capitales para su financiación. Ayer o anteayer escuché que un funcionario del gobierno, y creo que el mismo presidente, dijo que todos los dólares que consigan van a ser exclusivamente para pagar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario. Miren lo que decía Perón. La nación tendrá como objetivo fundamental en materia de comunicaciones disponer de un sistema orgánico y racional de comunicaciones que posibiliten la adecuada vinculación interna y con el exterior y que aseguren la elevación del nivel cultural de la población, la promoción y el desarrollo económico y su adaptación a las necesidades de la seguridad interna y la defensa nacional. Esto decían en el segundo plan quinquenal. Y hablando de los mercados de financiación, es menester discriminar claramente entre lo que es el capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea que hoy nos dominan y lo que es el capital patrimonial de la industria y el comercio nacional, que siempre apoyó Perón y el peronismo. Nosotros hemos defendido a estos últimos y atacado sin cuartel y sin tregua a los primeros. El capitalismo internacional es frío e inhumano, si lo sabremos, general. El capital patrimonial de la industria y el comercio representa, a nuestro sentir, la herramienta de trabajo de los hombres de empresa. La defensa frente a los cambios en la coyuntura económica internacional. ¿Qué hizo Perón? La intervención del IAPI, o sea, del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, en la comercialización de nuestra producción fue imprescindible, pues los países compradores se habían agrupado para la fijación de precios de compra. Y como era lógico, fue necesario poner en manos del IAPI nuestra producción para que fuera el único vendedor. Claro, ahora se la llevan, incluso ni balanza tienen en los puertos argentinos. Claro, que van a tener balanza si los puertos lo manejan desde el exterior. El único comprador, al único comprador opusimos el único vendedor. Así se defienden las cosas, compañeros. Así se ha defendido nuestra producción.
y la defensa frente a los intereses económicos y financieros foráneos. Esto lo dijo también en el 50. Tan importante como, y como ven compañeros, nada nuevo bajo el sol. Si hubiéramos estudiado todas estas cosas y lo supieran todos nuestros dirigentes y todo nuestro pueblo, tuvieran una idea general de todo esto, lo sacamos a patadas todos estos tipos. Tan importante como la industrialización del país, en vinculación directa con la producción agropecuaria, es sin duda lo que hemos hecho al nacionalizar el sistema de comercialización exterior, suprimiendo los monopolios que lo dominaban y que lo siguen dominando en general. Este hecho constituye, podemos decir con toda verdad, el punto inicial de nuestra reforma en el orden económico, ya que desde ese momento se cambia en forma total nuestro sistema de comercio, en especial en relación con el comercio exterior de nuestras cosechas. La relación de la independencia económica y la soberanía política, también en el 50. Muchas veces he dicho ya, y en todos los tonos de mi voz, que ninguna nación puede proclamarse políticamente soberana mientras no realice hasta los últimos extremos su independencia económica, como nos pasa hoy. La justicia social es el medio de conciliación entre la economía y la sociedad, y en último análisis pone la riqueza del hombre al servicio del hombre. Y con esto, compañeras y compañeros, más o menos, un 1 o un 0,5% del contenido les pude compartir, como para que ustedes se entusiasmen a tener el libro y a analizar y compartir con los compañeros y formar escuela para que esto sea realidad. Porque no es realidad, porque nuestros dirigentes no tienen la menor idea de lo que es esto. Porque no lo han estudiado. ¿Y por qué no lo han estudiado? Porque no hay escuela. ¿Qué van a estudiar si no hay escuela? No había ni libros. La primera edición de los libros de la escuela fue en el 54, la segunda en el 2010, y encima no se podían comprar porque lo hizo el Instituto Juan Domingo Perón. La primera editorial que tiene todos los libros de la Escuela Superior Peronista al alcance de los compañeros, de Editorial Fabro, que yo terminé de editar en diciembre del año pasado, y que como toda pyme está a los saltos ahora para seguir subsistiendo. Esa es la realidad, compañeros, que yo quería compartir con ustedes respecto a lo económico. Charlemos un rato si quieren, para pero les recuerdo siempre, esto es información, sin libros, sin apuntes, sin repaso posterior, sin análisis con los compañeros, es muy difícil. No, ni yo, ni ustedes, ni nadie puede aprender economía, la economía que Perón nos quería, recordando algo de esto. Muy bien. Los dejé apabullados. No, yo no. Antonio, Perón lo dejó apabullado. Antonio, Sí, Lorenzo. ahí cuando usted hablaba recién, con respecto a del tema económico que planteaba, para mí está todo muy claro, pero recordaba algo, que estas son cosas que yo en toda mi militancia, que de los 18 años que milito, yo nunca he escuchado, porque obviamente generacionalmente a mí me tocó vivir todo ese proceso
de vacío de contenido del peronismo, ¿no? Pero cuando yo he tomado los libros, ya me empecé a introducir en por qué soy peruca, en un momento dado, en un espacio, digamos, Perón decía que nosotros habíamos logrado la independencia política en 1810, claro, y pero lo más difícil era lograr la independencia económica claro, porque, digamos, en el único periodo fue en el de él, y que era lo que al pueblo argentino le iba a costar muchísimo tiempo, y la única manera y arma que tenía el pueblo era la formación. Por eso cuando usted hablaba recién yo me estaba acordando de eso. pero Y sí, es así, Lorenzo, analizá toda la historia argentina claro. del siglo XIX y se la llevaron todos los ingleses, pero todas. Sí, 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 así es, así Y es. analizar lo que fue la década infame anterior a Peor. Perón y la miseria que había en la gente y además dominaron el poder político Sí, sí. y nos metieron el tema de unitarios y federales y los federales, estaba leyendo los otros días que Mitre, cuando Urquiza lamentablemente traicionó a los federales, mandó matar a todos los dirigentes populares que había en todas las provincias y los mató en serio, no, no. O sea, el enemigo no. A ver, los que No están en descansa. contra del pueblo, Lorenzo, por lo menos en mi opinión, no tienen otro remedio que apoyarse en la extranjería, porque algún poder tenés que tener, como no, les pasa a los que están ahora en el gobierno. Algún poder tenés que tener para apoyarte. Nosotros el único poder que tenemos es el pueblo. Y la oligarquía, que ahora está mezclada con los intereses internacionales, el único poder que tiene es el de los extranjeros o del imperialismo dominante en el momento. Y en aquella época era el inglés y no sé, se llevaron todo. Analizaba cualquier... si, si me háganme acordar que les doy, les paso el libro de un compañero que analiza este tema y por qué, y el sistema inglés que utilizaron. La primera, eran cuatro ideas fundamentales. La primera era divide y vencerás. Hablando del Imperio Español, ¿no? El Imperio Español era uno solo en América Latina, en América, y ahora tiene 27 países más o menos. Divide y vencerás. Nosotros ahora no, nos quieren dividir en provincias directamente, quieren destruir la nación. El segundo lema inglés era establecer, dominar en el comercio, no políticamente, como hicieron con nosotros. El tercero era hacer que nosotros nos destruyamos solos. O sea, por eso permanentemente promovieron en el siglo pasado, primero federal y unitario, después irigoyenista y anti-irigoyenista, después peronista y antiperonista, y ahora kirchnerista y antikirchnerista, etcétera, etcétera. Promovido desde el enemigo, desde ya. ¿Para que nos peleemos nosotros bien sonsamente, sin tener en cuenta que es una promoción del enemigo? Y el único que se beneficia siempre, siempre es el enemigo. Pero sí, yo estoy absolutamente seguro. El único gobierno en el que realmente el gobierno hizo lo que el pueblo quiere y defendió el interés fue el de Perón y Evita. Y el de Néstor y Cristina intentaron y lograron bastante. No tanto como Perón desde ya, ¿no?
Por lo menos esa es mi opinión, no sé si los compañeros la comparten. No, está muy claro. No se olvide de mandar el PDF, el libro ese. Sí, cómo no. Pero bueno, yo creo que esto nos tiene que animar a darle mucha más importancia a la formación, por ahí de la que le dimos hasta ahora, a tomarlo en serio, porque yo creo que ante este desastre nacional es yo creo que es el único camino que tenemos, pero además de ser el único es el mejor. Dedicar el tiempo en lugar de ver cuál es el dirigente mejor y pelearnos entre nosotros, dediquémonos a formarnos y a compartir con los compañeros una formación de manera que sepamos lo mejor posible cuál era el mensaje de Perón, que además no es solo un proyecto político, es una concepción del mundo, el peronismo, con una armonía interna muy grande, y muy amplia, diríamos. No es difícil entenderlo, pero es complejo, como toda realidad humana. ¿Mm? O sea, porque Claro, el desafío que se Así plantea es, en la Javier. Argentina, que Estados Unidos lo desarrolló a través de una guerra de secesión donde se enfrentó el norte industrialista y se puede decir con un proyecto patriota y el sur con un proyecto agroexportador colonia, que ellos lo decidieron mediante una guerra. Lo que le ofrece el peronismo al país es esa discusión darla a través de las ideas, exactamente, no solo a Argentina, sino que ofrece un modelo para el mundo. exactamente. Y ahí que desde el mundo se mire con ojos tan negativos la salida del peronismo. Sí, sí, Y el desafío que hay que generar, por eso sirve la Escuela Superior Peronista y también sirve el poder generar debates y lecturas acerca de estos temas, obviamente con buena bibliografía, buen sustento y contenido bibliográfico, es justamente para que esa discusión sea la manera de zanjar esta disputa entre una patria y una colonia, que es lo sí, que sí, queremos ser, porque tenemos las élites que prefieren ser gerentes de las empresas multinacionales a ser presidentes de nuestro propio destino como país. una descripción exacta, creo yo, comparto totalmente esa descripción, Darío. Eh, pero es fruto a ver, yo creo que es la única, por eso decía de que no es complicado, pero sí complejo, porque es toda una concepción del mundo, opuesta tanto al liberalismo y al neoliberalismo dominante en el mundo hoy, a la locura de este loco, y Cipayo, y también a lo que se presentó como propuesta opuesta al liberalismo, que fue en su momento el comunismo, o un socialismo internacional. Pero lo que plantea es, es un socialismo particular, nacional, pero basado en el hombre, en el ser humano. Esto lo basan en el eterno problema, por otro lado, del becerro de oro y del pueblo. Esto lo basan en la guita, el dinero, en los negocios, pero no lo basaba en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Y eso es todo una concepción del mundo y de las cosas. Para lo cual nadie nació sabiendo estas cosas. Hay que estudiarla, hay que analizarla. Y como encima la tenemos que realizar como tarea política, la tenemos que discutir con los compañeros, a ver cómo deberíamos hacerla hoy, etcétera, que es la actualización que dice Perón que debe tener permanente la doctrina, ¿no? En la forma de ejecución. Pero yo creo que hoy hay un problema gravísimo que carcome todo esto.
que es el individualismo, porque para poder hacer esto tenés que tener el concepto de pueblo y de nación que tenían Perón y Evita. O sea, trabajar para el conjunto del pueblo argentino. Y se ha olvidado eso totalmente por la mayoría de los dirigentes. Y ya ven que el sindicato trabaja para su sindicato y los otros que se jodan. Y los gobernadores cuidan hacer su negocio y los demás que se jodan. Y hasta que no recuperemos el sentido de nación, seguirá pasando esto y nos vamos a pelear entre nosotros, porque cuando uno trabaja para sí o para un grupo, patea todo lo demás. Y cuando uno trabaja para el conjunto, para la nación, para el país, todos somos pocos. Y es lo que le pasaba a Perón. Todos somos pocos para defender a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y hoy, lamentablemente, eso también hay que aprenderlo. Eso también hay que aprenderlo. Y hoy parece que no lo ha aprendido casi nadie. Eso lo dice Perón en el capítulo 2 y repásenlo bien y van a ver. Capítulo 2 y 3 de Conducción Política. Reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios por una doctrina, una causa nacional. Parece que nadie se acuerda de eso. Y hasta que no se aprenda eso, no tenemos solución. Porque el enemigo es muy hábil y está permanentemente, y los agarra a estos boludos y los convence. Me estaba diciendo un compañero, el Krivitsky, que yo recomiendo, Formosa. que... Formosa. El periodista de Formosa. Exactamente. Que hay 160 diputados, porque además, después del 83, el enemigo no cambió de táctica. No usó más a los milicos. A partir de ahí, copó las organizaciones económicas, judiciales, policiales, y este compañero que se dedicó particularmente a conocer eso habla de que a través del RAP, que es una organización manejada por la CIA, hay 160 diputados nacionales de todos los partidos desde ya. Y fíjense, antes aparecía en la página del RAP el nombre de todos. Ahora me parece que lo sacaron. Pero sí, como vieron, el enemigo no duerme, no duerme. Y si queremos... Sí, ahí estaba Massa, ahí estaba este otro que sí, yo sé que ministro de Desarrollo Social, sí. ¿cómo se llamaba? Arroyo. El gobernador de Santa Fe, nosotros. el que fue gobernador de Santa Fe, etcétera, etcétera. Pero bueno, Sí. Lo importante es que por lo menos nosotros hagamos todo lo que podamos para transmitir estas ideas de general. Bueno, nos vemos entonces, o hay alguna otra. Nos vemos. Un abrazo a todos. No se olvide del libro, Antonio. Sí, ahora te lo mando. Ahora lo pongo en el grupo. Abrazo. Bien, gracias. Nos vemos, Abrazo. un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.